Hola a todos, voy a aprovechar que estoy rodeado de equipo y que por fin he conseguido tener todas las piezas que necesitaba para poder hacer este tutorial que hace mucho tiempo que quería hacer. Una serie de tutoriales sobre cómo conectar todos nuestros multiefectos, sean del tipo que sean efectos, multiefectos, unidades grandes y complejas como esta de aquí, sean unidades potentes de calidad pero más sencillas en cuanto a conexiones. Conectarlas a un amplificador, conectarlas a FRFR, conectarlas a altavoces de guitarra. Esta serie de vídeos es lo que necesitas para aprender a conectar tu multiefectos a cualquier equipo. Útil, ¿verdad? Pues suscríbete porque si no te vas a perder el resto de esta serie de vídeos y todo lo que vamos a publicar sobre equipos, tecnología para músicos en el canal. Suscríbete aquí, abajo en la descripción. Es muy sencillo. Gracias. Una cosa importante, yo lo voy a hacer el vídeo con estos equipos que he conseguido reunir, que los tengo ahora probándolos y que es el momento de ponerlos todos juntos, pero esto sirve para cualquier multiefectos que tengáis, da igual la marca y modelo que sea del multiefectos. Todos más o menos tienen los mismos tipos de salidas, todos tienen más o menos las mismas conexiones, entonces estos vídeos van a servir exactamente igual para todos los multiefectos, todas las marcas. En este vídeo vamos a empezar por uno de los casos probablemente más frecuentes. Tenemos nuestro amplificador en casa, con el cual hemos tocado durante mucho tiempo, y queremos conectar nuestro recién adquirido multiefectos. Puede ser una unidad completa, como este Moer G300, o puede ser una unidad más pequeña, pero no por ello de menos calidad, como este Strymon Iridium. De todo esto, de todos los equipos, de este amplificador, de los multiefectos, os voy a dejar enlaces de todas las reviews que hemos hecho abajo en la descripción, pero ahora vamos a centrarnos en cómo hacerlo, cómo conectar nuestro multiefectos a nuestro amplificador con el que hemos tocado toda la vida. ¿Hace falta comprar un altavoz nuevo, un FRFR nuevo? ¿Podemos utilizar el amplificador que hemos estado utilizando hasta ahora con nuestro multiefectos? Sí, con una serie de condiciones, pero sí, podemos usarlo hasta que no podamos comprar pues un FRFR nuevo o algún otro sistema para nuestro multiefectos dedicado exclusivamente a él. Podemos perfectamente usar nuestro amplificador. ¿Cómo vamos a poder enchufar nuestro multiefectos a nuestro amplificador? Va a depender un poco del amplificador. En este caso, con este Moer que tengo aquí, tengo todas las opciones posibles porque trae todo tipo de conexiones y vamos a ver todas las posibilidades. En vuestro caso, dependerá del amplificador que tengáis, pues tendréis que usar una u otra. El caso más sencillo, un amplificador que no tenga ningún tipo de entrada. Pues para ello lo que debemos hacer es enchufar nuestro multiefectos, la salida de audio de nuestro multiefectos, a la entrada de guitarra de nuestro amplificador. Importante, en este caso, lo que debemos hacer en nuestro multiefectos es desactivar la emulación de pantallas de altavoz. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el altavoz real del amplificador, no necesitamos emular otro. Y también estáis usando el amplificador real, entonces deberíais desenchufar la emulación de amplificador del multiefectos. Pero en este caso lo que estaríais usando es el multiefectos solamente la parte de efectos, no estaríais usando la parte de emulación de amplificador y pantalla. Hay un truco que es intentar utilizar el amplificador en el modo más limpio posible para que no coloree la señal. Eso es difícil, pero si tenéis un amplificador que tenga un buen limpio, bueno, pues podéis utilizar ese amplificador en ese tono limpio y entonces dejar la emulación de amplificador puesta. No es lo ideal, pero puede ser una solución para ir jugando, ir tocando mientras conseguís alguna otra solución. Hay mejores maneras de conectar esto y es utilizar el bucle de efectos. Para eso necesitaréis un amplificador como este que tenga un bucle de efectos. Porque en el bucle de efectos vais a eliminar unas cuantas etapas del amplificador. Vais a eliminar las etapas del previo y esas etapas te están coloreando la señal. Entonces sacas la salida de tu unidad de multiefectos, bien de esta pequeñita del Iridium, bien de una más grande, sacas la señal de audio, la conectas al retorno del bucle de efectos y estás utilizando exclusivamente la etapa de potencia del amplificador. Aquí ya estás coloreando muchísimo menos la señal, es mucho más interesante hacerlo así. Ojo, no hay que sacar la salida de bucle de efectos
de la unidad, de la pedalera, simplemente podéis utilizar la salida normal de audio. En este caso, este multiefectos más pequeño solamente tiene una salida de audio, pues podéis utilizar esa salida de audio. Por último, si tenéis la suerte de contar con un amplificador como este que tiene una entrada auxiliar para poder meter música, poder meter backing tracks, pues esa es otra opción muy buena, porque normalmente esa entrada auxiliar salta toda la cadena de efectos, salta absolutamente todo, se va a la parte final de la amplificación y es probablemente la opción, junto con el bucle de efectos, probablemente la mejor opción para inyectar el sonido de vuestra pedalera, de vuestro multiefectos a un amplificador tradicional. Ventajas de este método: tú tienes tu amplificador, tienes tu pedalera, no necesitas comprar nada más, puedes empezar a tocar, puedes empezar a oírte sin necesidad de gastar más dinero. Inconvenientes, bueno, pues que la parte de emulación de altavoces de la pedalera la vas a perder, porque solamente tienes este altavoz real. Esto a su vez es una ventaja, aunque no lo creáis, porque es un altavoz real. En un vídeo, cuando hablemos de un vídeo de esta serie sobre cómo utilizar un altavoz real de un amplificador con un equipo especializado para ello, os hablaré un poco más de este detalle, pero por ahora creedme que eso a veces puede ser una ventaja. Lo que os acabo de contar además es la manera más sencilla de conectar el multiefectos a tu amplificador, pero se puede hacer bastante más complejo y de esa manera poder aprovechar al máximo tu pedalera y tu amplificador, mezclarlos y poder usar partes de uno, partes de otro. Eso lo hablaremos en un próximo vídeo, por lo tanto deberías estar suscrito al canal para no perdértelo. Lo vamos a hablar en un próximo vídeo y veréis cómo poder mezclar todo de manera que cojáis lo mejor de cada uno en cada momento. Estad atentos al canal y nos vemos en los siguientes vídeos.